Mm. Hola a todos, aquí yo, su amigo Bog, Pedro Reyes, una vez más, esta vez con un nuevo formato de video. A ver qué tal nos va. Si les gusta, déjenme sus comentarios allá abajo. Y cualquier sugerencia, pues ya saben, es bien recibida. Vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy quiero hablarles de los pinceles en Photoshop. Es una de esas dudas recurrentes que me preguntan mucho. ¿Realmente el pincel hace la diferencia? ¿Son muy difíciles de conseguir? ¿Es muy difícil hacer uno? Vamos a tratar de darles una como que visión muy general. El tema es muy amplio, entonces no creo que nos dé tiempo de verlo completamente, pero al menos sí me gustaría darles unos tips, unos consejos básicos para que empiecen a conocer a los pinceles y sobre eso pues definan qué es lo que les gustaría hacer, ¿sale? Muy bien, comencemos de una vez. Entonces aquí tengo un documento de Photoshop, listo, muy bien. Esta es una ilustración que hicimos para la mole. Es una colaboración que hice con mi pupilo Jules Suárez. La voy a utilizar de referencia. Bueno, nada más la voy a tener de fondo para que pues no veamos solo el canvas blanco, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo hago un pincel? Es muy sencillo. Aquí tengo un documento nuevo, 1000 por 1000 píxeles a 300 dpi. Eso no importa tanto, en realidad. Solo tomen en cuenta que entre más grande sea el pincel, pues van a poder trabajarlo en escalas mucho más grandes sin que pierda definición. Pero al final de cuentas no pasa nada, ¿no? Con el tamaño que ustedes quieran. Ok, aquí voy a hacer rápidamente una selección y voy a hacer unas figurillas. Si se fijan, no estoy haciendo nada súper complicado. Estoy haciendo solo unas manchas ahí coquetonas. Listo. Ya que las tengo todas, las voy a rellenar con negro. Y ya, esa es la forma de la punta de mi pincel, ¿ok? Voy a seleccionar todo. Control A, Comando A, dependiendo de si están en Mac o en PC. Y de ahí me voy al menú de Edit, Define Brush Preset. Y me aparece esta ventanita en donde puedo ver una previsualización de la punta de mi pincel. Y me dice que le ponga un nombre. Vamos a ponerle, no sé, un nombre cualquiera. Cualquiera, listo. Enter. Muy bien, voy a regresar a nuestro otro documento y cuando yo seleccione la herramienta de pincel, boom, ahí está. Esa es la punta de mi pincel, ¿ok? Se ve increíble, súper inspirador. Voy a hacerlo un poquito más pequeño y esto es lo que sucede con esta punta cuando yo empiezo a hacer un trazo en Photoshop. Photoshop va a tomar este modulito, es decir, esa figura que yo hice, y lo va a ir repitiendo a lo largo del trazo que yo haga. Esto que estoy haciendo aquí es una simulación de lo que Photoshop hace cuando yo le digo que dibuje con este pincel. Este es el trazo que hice yo. Ahora vean cómo se ve cuando lo hace el programa. Si se fijan, los míos están más separados, pero básicamente es lo mismo. Cuando lo vemos un poco más pequeño, por los espacios que le di, por las figuras, por los huecos que puse, si se fijan, me queda un acabado ligeramente orgánico, como si estuviera utilizando efectivamente un pincel que se moja de tinta y se separan sus cerdas, ¿no? Entonces se va viendo interesante, me gustó un poco. Ese sería el primer paso para crear un pincel. Pueden utilizar cualquier cosa como la figura de su pincel. Por ejemplo, aquí yo utilicé esta mancha como que muy abstracta, pero miren, por ejemplo, acá tengo una fotografía. Esta la tomé ya hace mucho tiempo, es una bonita monarca y voy a hacer una selección aquí alrededor de sus alitas. Si se fijan, tampoco hice la selección tan exacta. La voy a copiar, listo. Voy a ponerle un fondo blanco para que nada más sean las purititas alas y voy a seleccionar una vez más, pero ahora con un marco rectangular, esta área de aquí. Me puedo ir una vez más a Edit, Define Brush Preset, listo. Si se fijan, aquí tengo otra vez la previsualización del pincel. A este le voy a poner alitas y listo. Voy a regresar acá, voy a poner otra vez mi pincel y si se fijan, por default me da el último que acabo de crear. Si yo hago clic, puedo ver que tengo así literal una versión en escala de grises de la selección que hice de las alas de la mariposa. Si yo hago mi pincel un poquito más pequeño y hago un trazo, miren cómo se ve. Tiene cierta textura en las orillas, ¿no? No se preserva la transparencia, pero todo eso lo podemos modificar más adelante. Bueno, voy a enseñarles un par de conceptos que quisiera que tuviéramos claros antes de que empecemos a modificar los pinceles así tal cual. Voy a agarrar estos dos otros que hice, voy a
regresar a este de acá, miren, que es la manchota, y les voy a platicar de dos conceptos básicos cuando estamos utilizando los pinceles. Uno es la opacidad, y el otro es el flujo. Ambos valores están aquí arriba en la barra de opciones cuando ustedes seleccionan un pincel. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque sí son diferentes. Voy a agarrar y voy a poner una mancha con mi opacidad y mi flujo al 100. Aquí están. Si se dan cuenta, se ve completamente sólida, de color negro. Ahora, para cambiar el valor de la opacidad tenemos tres maneras. La primera es directamente me voy acá arriba y donde dice opacidad, opacity, selecciono el campo y por ejemplo escribo 60, le doy enter y ya se puso el 60%. Esa no me encanta. También si yo me voy al nombre de opacity, si se fijan cambia mi cursor, hago clic y arrastro a la izquierda o a la derecha, puedo cambiar el valor, solo que es un poquito menos preciso. El que a mí me gusta más es en el teclado, utilizando los números, no los números del teclado numérico que está separado, sino los números que están sobre las letras. Si yo pongo 20, si yo pongo 2, se pone el 20%, ya se dieron cuenta. Si pongo 4, se pone el 40. Si pongo 6, se pone el 60 y así, ¿no? Supongamos que quiero un valor muy específico, el 79, ¿no? Entonces le pongo 79 en rápida sucesión y se pone 79. Si yo quiero el 100% de regreso, solo tengo que poner 0 y listo. Ahí está el 100%. Pero ahorita quiero el 20%. No, mejor voy a empezar al revés. ¿Qué les parece? Esta es la mancha del 100. 8, hago clic. Ahí tengo una mancha del 80%. 6, 60%. 4, 40%. 2, 20%. Si se fijan, lo que está sucediendo es que se va haciendo cada vez más transparente y me deja ver la imagen que tengo yo de fondo de Spider-Man. Ahora, voy a poner la opacidad al 100, listo. Y ahora voy a hacer lo mismo pero con el flujo. La opacidad y flujo al 100, aquí está, se los voy a poner. Ahora, flujo lo voy a bajar al 80%. Para hacer eso con el teclado igual hago lo mismo de presionar los números, pero debo de dejar presionado Shift para que sepa la máquina que esto que voy a hacer es para el flujo, no para la opacidad. Shift 8 y ahí lo tengo, Shift 6. Ahí lo tengo, Shift 4 para el 40% y Shift 2 para el 20%. Y ustedes se preguntarán, Pedro, dijiste que no era lo mismo, sin embargo yo veo que se ven exactamente igual. Y les voy a decir, sí, tienen toda la razón, solo que aquí vale la diferencia. Voy a poner una vez más en mi pincel, opacidad y flujo, ambos al 100%, ahí están. Ahora acá arriba voy a hacer una mancha con la opacidad al 20%. ¿Sale? Ya está opacidad al 20%, yo hago mi mancha, clic y arrastro, y si se fijan siempre se ve con un gris ligeramente transparente. Si yo quiero que se acumule, tengo que levantar la punta de mi stylus y volver a hacer clic, y con eso se va acumulando el color gris, de manera que cuando yo hago varias pasadas voy a llegar al negro, pero cada vez que yo levanto y vuelvo a hacer clic es cuando se va acumulando el color. Mientras yo no lo levante siempre va a pintar así. ¿Ya vieron? Ahora voy a poner la opacidad al 100, voy a poner el flujo al 20% y vamos a ver la diferencia. Si yo hago clic y no levanto sino que sigo arrastrando la punta, vean lo que sucede. ¿Ya se dieron cuenta? Se va acumulando sin necesidad de que yo haga ese movimiento de estar levantando la punta. Es muy diferente. Cuando yo hago un trazo con mi flujo al 20%, vean que se ve muy diferente a como se ve un trazo cuando tengo la opacidad al 20%. Miren, así se ve un trazo al 20%. Así vemos la diferencia. Entonces, cuando yo tomo ambos, voy a quitar esto, listo. Cuando yo tomo ambos valores y los uso en conjunto, supongamos opacidad al 50%, flujo al, ¿qué les gusta? Al 30%, y empiezo a hacer una mancha, vean cómo se va acumulando, pero llega a un máximo del 50%. Si yo me voy moviendo hacia afuera, vean cómo se va acumulando, pero me va dejando una estela del tono más transparente. Si esto lo aplicamos al color, supongamos que tengo un rojo y yo empiezo a hacer varios trazos, vean cómo se va difuminando hacia las orillas. Si yo tomo un amarillo, por ejemplo, y hago el camino contrario, vean cómo empiezan a salir tonos intermedios y puedo empezar a hacer mezclas. Ya vimos algo muy sencillo, ¿no?
Como pueden ver, la opacidad y el flujo funcionan mejor cuando los utilizamos en conjunto. Pero ahorita, para explicar las siguientes opciones, voy a dejarlos ambos al 100%, ¿vale? Entonces, otra vez tenemos nuestra mancha básica. Ahora, una de las ventajas de tener una tableta digitalizadora como las Wacom es que yo puedo hacer trazos que sean sensibles a la presión. Si se fijan aquí en esta raya que hice, pues se ve igual de ancha desde principio a fin. No importa si yo lo hago suave sobre la superficie de la tableta o si lo hago con mucha fuerza. Para que se vea la diferencia, debo de ir aquí a mi menú de Brush. Para que salga esta ventana, pueden irse acá a Window, Brush. Si no, busquen el iconito del botecito con los 3 pinceles, y si no, con F5 seguramente aparece. Aquí, si se fijan, hay una previsualización de mi pincel, este de aquí. Hay varias opciones, pero la que me gustaría que en este momento le pusiéramos un poco de atención es nada más al spacing, ¿ok? Bien. Si yo aumento el spacing, lo que hace es que va a separar más los módulos. Si yo los cierro más, va a ser los más continuos. Y si yo le dejo el 1%, que es lo mínimo, me va a hacer un tono súper continuo, ¿ok? Hay veces que yo quiero que tenga cierta textura, entonces me convendría hacerle un poquito más separado el spacing. Sobre todo cuando tenemos el valor de flujo ligeramente bajo. Vean qué interesante se ve esto, ¿ok? Pero depende, ¿no?, de lo que vayamos a hacer. Ahora, ok, aquí en la parte de arriba, en medio, tengo los valores del ángulo y la redondez. Vamos a ver qué es lo que cambia rápidamente. Si yo hago clic, vemos el modulito que tiene una forma casi cuadrada. Si yo muevo el ángulo, voy a aumentar aquí el valor del ángulo, lo voy a inclinar tantito. Si se fijan, se mueve la inclinación de mi módulo. Si yo hago un trazo, por ejemplo ahorita que lo puse a un ángulo de 49 grados, vean cómo se ve mi trazo. Voy a volverlo a poner casi al 0%. Haciendo el mismo trazo, vean cómo sí cambia su apariencia, ¿ok? Esto es todavía más interesante cuando, por ejemplo, le bajo el valor del flujo. Aquí voy a hacer uno otra vez al 2. Vean con el flujo bajo cómo se va haciendo como una especie de columna ahí vertebral. Se ve muy interesante. Si lo vuelvo a poner a los 40 y tantos grados que tenía hace rato, ahí está más o menos. Vean cómo se ve diferente, ¿no? Y se ve muy interesante, sobre todo combinado con el flujo. Voy a subirlo otra vez al 100. Voy a quitar tantito esto. El valor del ángulo es el que está acá arriba. Aquí abajo tengo la redondez. Voy a bajar tantito la redondez y vean lo que va a suceder. Tengo un trazo más angosto, y si utilizo los dos en combinación, mi pincel de repente se vuelve completamente diferente. Una vez más, si lo combinamos con el valor de flujo, tengo un trazo completamente distinto. Entonces, esas son algunas opciones que a veces utilizo, pero no se preocupen. Ustedes pellizquenle, vean que les funciona, cómo les gusta más, etc. Ahora, este es el que sí me importa mucho que conozcan. Aquí tengo mi trazo, no hay variación en el ancho, pero si yo activo Shape Dynamics, que es esta ventanita de aquí, y en el control del Size Jitter le pongo Pen Pressure, se fijan, cambia mi previsualización acá abajo y yo puedo hacer un trazo sumamente delgado hacia muy grueso. Se fijan, y esto es muy padre, ¿no? Vean, nos permite tener mucho control y hacer cosas como que más interesantes. Vean. Este tipo de pinceles son muy comunes que los utilicemos, por ejemplo, para entintar. Si yo lo hago muy pequeño, vean cómo me permite hacer trazos que se van afilando y que me permiten variar la calidad de línea. Ya hemos platicado en otros videos qué es la calidad de línea, ¿se acuerdan? Es precisamente el calibre, qué tan ancho se ve. Miren qué padre está ¿no? Y realmente lo hicimos muy fácil, muy rápido. Ahí está, ¿no? Supongamos que esto me gusta bastante, ¿no? Hay muchos más controles que podemos mover aquí, pero creo que ya teniendo el Shape Dynamics y combinándolo con lo que vimos aquí en la parte del Brush Tip Shape, podemos hacer pinceles muy orgánicos, ¿ok? Voy a tomar ahorita el otro que hicimos de las alas de la mariposa. Déjenlo muy pequeñito. Ahí, aquí está, miren. Déjenlo aumento el valor de flujo. Estas son las alas de mariposa cuando yo nada más tengo activo el Shape Dynamics. Pero si me voy acá a la Brush Tip Shape,
le aumento un poquito el spacing. Miren qué bonito se empieza a hacer el trazo. Y aquí en Shape Dynamics le meto otras variantes, como por ejemplo el Angle Jitter. Le digo que el control sea la inclinación de mi pluma, el pen tilt. Vean lo que sucede. Voy a hacerlo un poquitín más grande. Ahí está. Vean cómo empieza como que a girar dependiendo del ángulo en donde yo estoy inclinando la pluma. Y vean qué padre textura me va generando, como si fueran un poquito de escamas, tal vez. Si yo una vez más lo junto con el flujo, miren qué padre. Es como si efectivamente tuviera unas escamas. Vamos a combinarlo rápidamente con un color. Y miren qué resultado tan padre con nuestro pincel. Si esto también le bajo un poco la opacidad para que haya mezclas, miren, empiezo a tener un resultado interesante, una textura muy agradable sin necesidad de estar haciendo tanto trabajo. ¿Se dan cuenta? Está muy padre, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo aquí un pincelito que me agradó su textura. Voy a acercar un poquitito más aquí a la mascarilla de Spidey. Lo voy a probar. Me gusta mucho como tiene cierta transparencia en el borde, no se ve completamente nítido. Eso ayuda a que tenga una apariencia más orgánica. Ya me gustó, siento que sí es lo que estaba buscando, estoy convencido. Hay un problema cuando yo empiece a trabajar con otro pincel, supongamos para rellenar de color o lo que sea. Si modifico alguna característica de la ventana de pincel, de brush, o de la opacidad, del flujo, mi pincel pues se va a ver modificado y ya no va a ser exactamente como lo estoy trabajando ahorita. Si yo quisiera grabar este pincel para que siempre sea de esta manera, o mejor aún para compartirlo con otras personas, lo puedo hacer yéndome acá a la ventanita de Tool Presets, esta que tengo abierta aquí, y dándole clic a este botón. Ahí le pongo un nombre, por ejemplo ahorita le voy a poner 00 para que esté hasta arriba. Le voy a poner el amistoso. ¿Por qué? Pues no sé, se me ocurrió. Entonces 00 amistoso, listo, ok. Aquí yo puedo utilizar otros pinceles. Miren, por ejemplo este que ya me cambió el color, ¿no? Este otro que tiene otras características, a lo mejor incluso le muevo al color, etcétera. Le muevo a la opacidad, le muevo al flujo. Utilizo uno más diferente, vean. Y todo esto no importa porque cuando yo le ponga a mi amistoso, una vez más voy a poder trabajar con la misma calidad y con las mismas características que tenía cuando yo lo salvé. Esto es muy útil para cuando ya tenemos configurado un pincel y tiene exactamente las características que estoy buscando para un pincel, por ejemplo para entintado, para colorear. Y así lo puedo llamar cuando quiera, sin necesidad de estar configurándolo cada vez. Ok, muy bien, pues eso sería todo de mi parte el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan encontrado útiles. Si les gustó lo que hicimos el día de hoy, por favor regálenme su pulgar arriba. Si les encantó lo que estuvimos trabajando el día de hoy, pueden por favor suscribirse al canal y pues cada vez que tenga un video nuevo les va a llegar alguna notificación. Si les pareció increíble, pues no estaría mal que lo compartieran en sus redes sociales y así me ayudan bastante. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo el día de hoy y si hay algún otro tema que quisieran ver, solo déjenmelo aquí en sus comentarios. Pórtense bien, coman frutas y verduras, nos vemos en el siguiente video. Bye.